Seguimos en la mesa de este miércoles 31 de agosto de 2016. Estamos con Rafael Porsekansky, Gerardo Caetano, Teresa Herrera y Guillermo Fossati. Vamos al título de tapa del diario La República en su edición de hoy. El presidente habló con ese matutino y realizó aclaraciones a propósito de dichos que se le habían escuchado en fraiventos. El presidente Tabaré Vázquez abondó ayer en el comentario que realizó el lunes en la capital de Río Negro. Explicó a La República que al hablar de los ataques que se le hacen a la educación pública se estaba refiriendo únicamente a dirigentes políticos y a algún medio de comunicación que permanentemente dan mensajes negativos sobre ella. Vázquez indicó que estos cuestionamientos permanentes son los que lo llevaron a decir que si lo que buscan estos actores es atacar al gobierno, no utilicen la educación como herramienta. Si alguien quiere atacar al gobierno, que lo haga, pero que no se escude en la educación de los niños y jóvenes, reiteró en alusión directa a algunos dirigentes de la oposición que recurren permanentemente a esos temas. El mandatario se refirió a la importancia de cada eslabón de la comunidad educativa y explicó que esto es lo que se tiene que fomentar, la unión estrecha de los alumnos y de los maestros con los padres apoyando la tarea pedagógica. La nota recuerda que las palabras de Vázquez en fraiventos provocaron un error de interpretación en algunos referentes de FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, que salieron ayer a responder a través de los medios como si ellos hubiesen sido los destinatarios. Claro, en definitiva es un mensaje ambiguo y por tanto da lugar a más de una interpretación. Y ese es uno de los primeros inconvenientes, es decir, los mensajes deberían ser mucho más claros. Yo tengo amigos alrededor que siguen muy de cerca todos estos temas y que le dieron interpretaciones muy distintas a las expresiones. Sí, como él había dicho que no había que usar a los niños y a los jóvenes, se razonó inmediatamente por el lado de FENAPES, teniendo en cuenta esta proclama que ese sindicato redactó para leer, que en algún momento se dijo que iba a ser leída en las aulas, y después no, con la tormenta que se armó se aclaró, no, va a ser leída en las salas de profesores, etc. El error de interpretación no es de FENAPES. No, una proclama, no es de FENAPES el error de interpretación. Una proclama dirigida específicamente contra Vázquez, ¿no? Claro. Recordando el decreto de esencialidad de los servicios de la educación, cuestionándolo, etcétera. ¿Decías? No, que el error de interpretación no es de FENAPES, porque así lo interpretamos muchos otros. Sí. ¿Hacia quién está dirigiendo esos dardos el doctor Vázquez? Fue poco claro. Fue poco claro, exactamente. Y yo creo que ahí es donde viene el problema de la falta de autocrítica. Porque en realidad los últimos datos dicen claramente que en Uruguay hay, con respecto a países asiáticos, por ejemplo, 5 años de atraso, más allá de si nos gusten o no nos gusten las pruebas PISA, pero digo, cuando todo el mundo se evalúa de la misma pero ahí manera, hay una trampa, son comparables. Pero ahí hay una trampa en la información. Se compara Uruguay con Shanghái. Es una trampa. Sí. Sí, Singapur. Los es una trampa. Porque es como si yo comparara Montevideo, que va a dar mejor que todo el Uruguay, con Shanghái. Bueno, ahora, ¿por qué no comparan Uruguay con China? Pero de todo, bueno, perdón, pero yo justamente me puse a estudiar. Una puntualización antes de seguir, porque estuvimos tratando este tema el lunes. Con Vietnam también lo compararon. Los 5 años de retraso, 5 años de escolaridad de retraso, son efectivamente en la comparación con quien lidera la tabla de las pruebas PISA, ¿no? Quien está al tope de la tabla. Tú sabes que hay un problema con China. Que no es un país. China no acepta las mediciones que todos los demás aceptan, que es por país. ¿Por qué? Porque pierde como en la guerra. Claro. Entonces solamente acepta la de su ciudad. Sí. Está bien, no obstante las distancias son muy grandes. Pero yo me puse a leer números. Me puse a leer números. Porque una de las cosas que pensé fue eso, sí, claro, pero a ver, en Uruguay la educación es universal, es gratuita, ¿no? Digo, es decir, una serie de cosas que... A ver, comparemos con esos... Bueno, en todos esos países con los cuales se establecieron determinado tipo de comparaciones, también la educación, por lo menos en los 8 o 9 primeros años, es universal, es gratuita. Después empiezan los problemas. Después ahí ya hay que empezar a pagar, hay que competir, hay que hacer un montón de cosas. Pero el estudio que se estaba comparando era a nivel de escuelas primarias, ¿verdad? Es decir, de los primeros 5 años, entre los 6 años y los 11 años. Entonces, digo, estamos comparando con países donde, desde mi perspectiva, yo por eso me puse a leer, dije, bueno, capaz que estamos comparando esto mismo que tú estás diciendo, estamos comparando a la élite con respecto a algo mucho más universal como puede ser la educación en Uruguay. No, en Vietnam
La comparación que se hace con Vietnam tiene 3 años más que nosotros y estamos hablando de un país que empezó incluso mucho más abajo que Uruguay hace 15 o 20 años atrás. Entonces, conclusión. Lo que yo quiero decir es que cuando digo que falta autocrítica, es que yo creo que todavía seguimos pensando en la Suiza de América. Todavía seguimos pensando en que Uruguay tiene determinadas características que lamentablemente no tiene, que las puede tener en las clases medias, en las clases altas, pero si uno va a una escuela de zonas de deprivación socioeconómica, se encuentra con grandes dificultades, pero no solo ahí. Porque uno recibe alumnos en las universidades privadas que han pasado por colegios privados y también su formación es mucho más baja. Yo tengo 30 años de docente, su formación es mucho más baja de la que tenían hace 30 años. Todos quieren hablar, pero Rafael no dijo ni una palabra aún. Dijo una palabra. Voy a tratar de ser breve porque mencionó, veo una dijo dos o tres palabras. Mostró lo ambiguo, habló de lo ambiguo del mensaje. No, simplemente hablé de lo ambiguo. Le tengo malas noticias al doctor Vázquez, por otro lado, porque... Le decía a Gerardo justamente en la pausa, ¿cuál va a ser el gran volví con el tema anterior, cuál va a ser el gran tema de la oposición a nivel electoral en 2019? ¿Va a ser de nuevo la seguridad como intentó serlo en el 2014? Yo creo que no. Mi parecer, todo puede cambiar, por supuesto, pueden haber acontecimientos extraordinarios y demás, pero me parece que la educación va a estar en el tapete como nunca esta vez, porque con seguridad se han logrado ciertos acuerdos y ciertas mejoras de ciertas cosas. Con educación lo que muestra el gobierno es un completo desconocimiento de cómo proceder, con una gestión muy errática en este segundo gobierno, extremadamente errática. Segunda cosa, pegarle a las gestiones, o sea, cuando uno quiere criticar algún aspecto de un gobierno en algo, tiene que hacer una crítica. O sea, una cosa es meterse con el carácter gratuito, el carácter universal de la educación, que nadie se ha metido. En primaria y secundaria nadie lo ha tocado ese tema, por ejemplo. O sea, nadie discute esas bases del sistema que el doctor Vázquez sale a defender. Si nadie las discutió, lo que se está discutiendo es la gestión educativa. Y al respecto, y mirando un poquito más en el largo... Yo discuto bastante más que eso. Se está discutiendo la gestión educativa que es muy mala. Y al respecto, yo quiero hacer una precisión. Porque le reconozco a algunos que dicen que no todo es negro, porque, por ejemplo, ha habido un crecimiento exponencial de la matrícula en secundaria, exponencial en las últimas décadas. O sea, antes, cuando uno decía, lo que era el IABA hace 40 años, pero claro, era un IABA para un sector minúsculo de la población. Ahora hay una verdadera masificación de la enseñanza secundaria. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando el país tuvo la necesidad de universalizar la educación primaria, tuvimos la reforma valeriana. Y tuvimos una buena reforma. Pero a estos desafíos, a los que tenemos ahora, que es el de la masificación de la enseñanza secundaria, no se ha respondido con la misma calidad. En realidad, en primer lugar, hablar de las notorias y obvias insuficiencias de la educación pública no es atacarla, es defenderla. O sea, discrepo con la posición del doctor Vázquez, es defenderla. Es decir, lo peor que uno puede hacer es no mirar lo que tiene que mirar y francamente negarse a la realidad que tenés delante es el primer principio para colapsar en el intento de poder producir un cambio de mejoría. Después, infiero a punto de partida de tus comentarios, Rafael, que hay de alguna manera una defensa de los niveles más bajos de la educación primaria, por ejemplo, en el sentido de entender que ahí hay un fuerte. Y esto es algo que se repite y mucho. Ciertamente tenemos problemas enormes en la educación media y la necesidad de cambios sustanciales, pero a no hacerse trampas al solitario, tenemos problemas importantes en las etapas previas, en los niveles previos. El perfil de egreso de los estudiantes de la educación primaria es malo. Y esto hay que sostenerlo. No lo digo solamente yo, lo dice la propia presidenta de la educación primaria, Lupe Bussetti. Por lo tanto, ellos mismos lo están señalando. Y esto hay que señalarlo porque se tiende a señalar concretamente que los problemas están... Cuando se repite tanto, el foco de los problemas está en la educación media, de alguna manera se está diciendo, para atrás no tenemos los problemas. Y los problemas que se presentan en PISA tienen sus bases en la educación primaria y más atrás. Ahora, volviendo al planteo de Vázquez y a su jugada, dice Alejandro desde la audiencia, una vez más Vázquez le pasa un mensaje a los sindicatos de la educación y a la mínima reacción pone freno de mano y reversa. Dice este oyente, para mí el mensaje fue claro en tiempo y forma, el error fue recular.
Y yo tiendo a estar de acuerdo. ¿Sí? Porque la interpretación que yo le doy a los primeros dichos de Vázquez es que se estaba refiriendo a los sindicatos. Pero más allá de eso, lo primero, quiero establecer 2 o 3 cositas bien breves. La primera, tenemos muchos instrumentos para evaluar la educación, por suerte, y en muchos de esos instrumentos participa la oposición, lo cual celebro. El INED, por ejemplo. No todo es PISA, no todo es PISA, y además los informes que muchas veces se dan sobre PISA se dan sobre una base de poca lectura, de poca comprensión. Sigo pensando, no quiero entrar en polémica, pero muchas veces en PISA se comparan cosas que no son comparables. Pero no importa. Yo tengo una visión muy crítica de la situación educativa uruguaya, lo cual no quiere decir que no haya mejoras, que sea todo negro. No, han habido mejoras, incluso son identificables. El INED las muestra. Lo que ocurre es que son absolutamente insuficientes. Segundo elemento. No, pero el INED muestra una cantidad enorme de problemas que se está presentando. Y el INED no pudo todavía cumplir con lo que tú estás planteando, que es crear un sistema externo de evaluación real que efectivamente te permita... Bárbaro, pero estudios independientes de todas las universidades, de todos los técnicos, de todos los partidos, revelan de que hay algunas variables en donde se ha avanzado. Pero quiero ir al segundo punto. El segundo punto es que el doctor Vázquez no puede, como presidente de la República, señalar que hay un aspecto de su política pública que no puede ser objeto de crítica. No, el señor Vázquez tiene que aceptar las críticas sobre todos los aspectos, y mucho más sobre un aspecto que preocupa tanto desde hace tanto tiempo como la educación. Entonces, no lo entiendo. Fueron declaraciones infelices. Tercero, y es algo sobre lo que vengo insistiendo sin suerte, pero insistiré, el sistema educativo uruguayo está sobredemandado. Muchas veces le asignamos responsabilidad al sistema educativo que no le corresponde al sistema educativo. En un barrio marginal, los problemas que tienen los alumnos no tienen que ver con si los docentes son mejores o si la gestión educativa es mejor. Podemos tener la mejor gestión educativa, pero la situación en el barrio, el déficit de Estado es muy grande. El drama que estamos viviendo en el tema de educación, en un mundo de la informática, en un mundo de la información, es que en los países desarrollados la educación es una política de Estado. Y aquí tenemos todas las condiciones para que sea una política de Estado. El 90-95% de los técnicos de todos los partidos se ponen de acuerdo en una hora en lo que hay que hacer. Hay voluntad política, como ha sido demostrado en los partidos, en hacer una política de Estado. Hay técnicos especializados como tal vez nunca hubo en el Uruguay, con doctorados en el exterior. ¿Y entonces qué falla, Gerardo? Bueno, falta la voluntad política del gobierno de llevar adelante esto. Totalmente de acuerdo, realmente. Pero ¿por qué no lo pueden llevar adelante? Esa es la pregunta. Bueno, porque hay un error, y el primer grave error es que había algo de esto, sí, en el programa que el Frente Amplio llevó a la campaña, liderado por Fernando Filgueira. Expresaba esta síntesis en la que... Claro, pero me permití, Gerardo, digo, si es así, si realmente Fernando Filgueira iba a tener que llevar adelante, lo pusieron en el puesto equivocado. Totalmente. Todos sabemos que el ministro de Educación, el Ministerio de Educación reina, pero totalmente. No, la figura es el Codicen. Perfectamente, pero el esquema era otro, equivocado. El esquema era llevar la conducción al ministerio, galvanizar al viceministro, que era el ideólogo de la reforma, sí, con una figura políticamente fuerte, y luego que los consejos, violentando la ley, los consejos obedecieran. Fue todo un error. La solución no debió haber sido Filgueira, presidente del Codicen. Pero o sea, lugar a duda fuera el rama de Vázquez. Pero ojo, tenía el perfil, el tipo de formación. No, pero el rama no sé, hay un aspecto que... Pero no con el autoritarismo. No, bueno, hagamos todas las aclaraciones. Que no lo tiene Fernando. Y ojo, y con consejos que expresaran
que expresaran una política de Estado, claro, con integrantes. En el Consejo anterior, desde el Ministerio lo pudo haber tenido igual estando al frente del CODICEN. En el Consejo María anterior, Julia Muñoz, si tenía que jugar ese papel, lo jugaba igual con Filgueira en el CODICEN. Exacto, que con Filgueira como subsecretario. En el Consejo anterior hubiera estuvo sido Daniel mucho más Corvo, directo todo. Estuvo Daniel Corvo, Mujica, que fue se están olvidando que Mujica quiso claramente mantener a Neto y a su gente en la órbita del CODICEN, y que esa es una realidad de una pulseada que la ganó Mujica. Por eso, Guillermo, que el 90 o 95% de los técnicos, como bien dice Gerardo, se puedan poner rápidamente de acuerdo sobre la educación, es solo una parte del problema. Claro, pero los partidos también. Porque es un país corporativo y las corporaciones docentes son realmente quienes mandan. Yo quiero decir una cosita en este mundo, en esta cosa tan negativa. Sí quiero decir que celebro que se haya inaugurado un nuevo local de la UTEC. Y creo que esas son las cosas que necesitamos. Ese es un tema aparte, sí, que ya tratamos el lunes en una breve entrevista telefónica, pero que nos va a ocupar dentro de unos días ahí mismo, en Freiberg. Y hay otros logros. Sí. No todo es negro. La visión catastrofista, yo creo que no ayuda. El plan Ceibal. De todas maneras, el plan Ceibal, pero hecho también a contrapelo de las corporaciones. Faltan 3 para las 10. Ya estamos afuera del tiempo, se fue el bloque, pero agrego este mensaje de un oyente que abre como otra discusión. A propósito de las declaraciones que hizo Vázquez el lunes y el domingo en Fray Bentos. Vázquez habló de estas cosas ante escolares. Ahora mismo él aclara que estaba dirigiéndose o aludiendo a la oposición. ¿Puede hacer eso? ¿La laicidad permite ese tipo de alocuciones? Qué buena observación. ¿En una escuela? Qué buena observación.